Crecí en una familia que hacía que los psicólogos quisieran volver a solicitar sus licencias. Mi padre empezó cargando cajas ilegales en los muelles y terminó controlando la compañía naviera más grande del país. Mi madre creía que una mujer nunca debía pedir espacio. Debía comprarlo, renovarlo y poner seguridad en la entrada. Y de alguna manera, por algún milagro, esas dos personas me criaron a mí, la heredera más tranquila, de menor mantenimiento y menos dramática del mundo, hasta que la amiga de la infancia de mi prometido regresó del extranjero. En nuestra primera cena juntos, Nayeli Vargas ya tenía la mano dentro del saco de Andrés, riendo como si los botones de él tuvieran valor familiar. 2 años fuera, y por fin conseguiste un buen cuerpo, bromeó ella. Andrés se rió. No retrocedió. Me senté frente a ellos y miré el menú. Pescado del día. Muy apropiado, porque acababa de ver morir un compromiso con los ojos abiertos. Nayeli me miró de arriba abajo. Así que tú eres la futura esposa por ahora, dije. La mesa se congeló un poco. Ella sonrió. Entonces probablemente debería decirte la verdad. Fui la primera mujer de Andrés. Andrés bajó los ojos, no por vergüenza, sino por costumbre. Y ella continuó, no te preocupes, ahora somos amigos. Es solo que, si yo no me hubiera ido a Nueva York, tal vez tú no estarías sentada aquí. Me quité el anillo de compromiso y lo puse junto a mi copa. Perfecto. Entonces no cometamos errores de asientos. Nayeli tomó el anillo y lo guardó en su bolso. ¿Te rindes tan fácilmente? Si quieres a un hombre, tienes que luchar. La miré. Por un hombre, querida, he luchado más duro por un mejor lugar de estacionamiento. A la mañana siguiente, mi madre me llevó a las oficinas centrales de la empresa para distraerme con un poco de dominación corporativa. En el momento en que entramos a la sala de juntas, vi a Nayeli sentada en la cabecera de la mesa. Andrés estaba de pie junto a ella, orgulloso. Todos, denle la bienvenida a nuestra nueva directora de alianzas estratégicas. Nayeli sonrió. En el trabajo, tendrán que acostumbrarse a reportarme a mí. Me reí, no en voz alta, sino de forma costosa, y pregunté, ¿quién exactamente te dijo que podías contratar gente en mi compañía? La sala de juntas se congeló en capas. Primero, los gerentes de menor rango se congelaron porque amaban la supervivencia. Luego, los jefes de departamento se congelaron porque entendían los verbos legales. Después, Andrés se congeló porque finalmente había notado que mi voz no se había elevado, lo cual significaba que el peligro había llegado usando zapatos tranquilos. Nayeli se rió primero, no porque estuviera cómoda, sino porque algunas personas confunden el volumen con la protección. Valentina, sé que esto es incómodo después de anoche, pero el trabajo es el trabajo. Maravilloso. Estamos de acuerdo. Comencemos con la autorización. Andrés dio un paso adelante. No seas inmadura. Tu padre confía en mí. Mi madre, Renata Garza, colocó una carpeta sobre la mesa con un broche de oro. Solo mi madre podía hacer que una carpeta pareciera haber heredado tierras. Le sonrió a Andrés. Su padre te toleraba. Ese es un verbo legal muy diferente. La sonrisa de Nayeli se afinó. Andrés miró la carpeta. ¿Qué es esta información? Mi madre dijo, una sustancia que pareces haber evitado antes de hacer anuncios. La abrí y deslicé la primera página por la mesa. La sala se inclinó sin moverse. Transferencia del 51% de las acciones con derecho a voto del fideicomiso de la familia Garza. Fecha de efectividad, hoy. Nueva presidenta ejecutiva. Valentina Garza. Marcos Garza seguirá siendo el presidente de la Junta durante la transición. Renata Garza retiene el control de la oficina familiar. Yo, Valentina Garza, de 27 años, tranquila, de bajo mantenimiento y aparentemente necesitada de una distracción corporativa, ahora controlaba la compañía. Andrés palideció. Era un tono hermoso, muy educativo. Nayeli cruzó una pierna sobre la otra. Eso todavía no cambia que firme un contrato. Muéstramelo. Sus dedos se apretaron alrededor de la carpeta de cuero frente a ella. Extendí la mano. Me la entregó con la sonrisa de una mujer que aún no se había encontrado con el derecho contractual en un callejón oscuro. Leí la primera página, luego la segunda, y entonces sonreí. Esto no es un contrato. Es una invitación a una demanda en fuente tipográfica Calibri. Miriam, mi coordinadora senior de operaciones, tosió desde la pared lateral. Miriam había trabajado para Naviera Garza durante 6 años y tenía la expresión de una mujer que guardaba declaraciones de testigos de emergencia en su cajón. Una vez me dijo que el té era para reuniones normales, el café era para el fraude y el champán era para la gente a la que despedían en público. Me caía bien. Nayeli levantó la barbilla. Andrés lo arregló. Sí, puedo ver las huellas dactilares del exceso de confianza. La voz de Andrés se agudizó. Le dije a Recursos Humanos que la familia lo había aprobado. Le mentiste a un gerente de Recursos Humanos nervioso. Actué en interés de la compañía. No, abriste un perfil temporal de consultora externa, evitaste el departamento de cumplimiento, le diste acceso restringido sin la aprobación de la junta directiva y luego la presentaste como directora porque tu amiga de la infancia disfruta de sillas que no se ha ganado. Los ojos de Nayeli brillaron. Tengo experiencia internacional. Tienes credenciales de acceso con ruedas de entrenamiento. Mi madre sonrió sobre su café. Me volví hacia la sala.
Para mayor claridad, Nayeli Vargas no es directora. Nunca fue contratada legalmente como tal. No existe aprobación de los propietarios, aprobación de la junta directiva, autorización ejecutiva ni revisión de cumplimiento. Su acceso es temporal, limitado. Monitoreado y ahora extremadamente interesante. Un susurro se movió alrededor de la mesa. Andrés se acercó. Valentina, no conviertas esto en un drama. No soy dramática. Soy eficiente. Nayeli tocó la cadena alrededor de su cuello. Mi anillo de compromiso colgaba allí. Ya había convertido la propiedad robada en un accesorio. La confianza era casi artística. Miré el anillo, luego a ella. Ya que viniste a trabajar a mi compañía, te daré exactamente lo que pediste. Una silla, acceso restringido, 30 días de periodo de prueba y suficientes cámaras para que tu carrera se convierta en un documental. Nayeli parpadeó. ¿Me vas a dejar quedarme? Sí. Andrés se relajó demasiado rápido. Así fue como supe que querían algo. Las personas que solo venían a insultarte no se sentían aliviadas cuando las dejaba sentarse cerca de los archivos de la compañía. Sentían sospechas. Andrés y Nayeli no sospechaban. Eran codiciosos. La codicia era el animal más fácil de atrapar porque siempre caminaba hacia la comida. Periodo de prueba, repitió Nayeli. No te veas decepcionada. La mayoría de los criminales no reciben capacitación de inducción. Algunos miembros del personal bajaron la mirada hacia sus notas. Miriam no lo hizo. Miriam escribió algo en su tableta y la inclinó hacia mí. ¿Quieres té, abogados o declaraciones de testigos? Di 2 golpecitos en la mesa. Los 3. Para el mediodía, Nayeli tenía una oficina. No cerca de la mía. Gracias por escuchar el canal Novela Perla. No cerca de los sistemas estratégicos, no cerca de nada útil sin supervisión. Una habitación de cristal en el 9º piso con una cámara en el pasillo, una dentro de la zona de impresoras compartidas, un registro de acceso en cada archivo y una inofensiva carpeta etiquetada como flor de puerto. La gente solía pensar que el transporte marítimo se trataba de barcos. Adorable. El transporte marítimo era datos, rutas, puertos, ventanas de combustible, riesgo aduanero, cumplimiento de sanciones, horarios de carga, exposición de seguros, comisiones de corretaje, planes meteorológicos. Adquisiciones de embarcaciones y socios que sonreían en las reuniones mientras intentaban robar márgenes por la puerta trasera. Andrés sabía lo suficiente como para querer las rutas. Nayeli sabía lo suficiente como para oler las comisiones. Ninguno de los dos sabía lo suficiente como para respetar la compañía en la que habían entrado. Eso los hacía útiles. Esa noche en casa, mi padre estaba esperando en la sala de estar familiar con las mangas remangadas, un vaso de agua intacto a su lado y la expresión de un hombre decidiendo si la civilización merecía otra oportunidad. Marcos Garza había construido Naviera Garza desde los muelles hacia arriba. Alguna vez había cargado cajas ilegales porque la pobreza no ofrecía prácticas profesionales. Más tarde, convirtió el poder en contratos, los contratos en barcos, los barcos en puertos y los puertos en un imperio legítimo tan grande que los hombres que solían insultarlo ahora solicitaban reuniones con ambas manos. Él me adoraba. A veces esto era inconveniente para las personas que me decepcionaban. ¿Quieres que lo arruiné esta noche o después de la cena?, preguntó. Papá, ese chico me agradó durante casi 9 minutos. Un error vergonzoso. Mi madre se quitó los guantes dedo por dedo. Yo duré 4. Le sonreíste durante la cena de compromiso, dijo él. Estaba pensando en los cubiertos. Me senté frente a ellos. Nadie lo arruina esta noche. Mi padre parecía herido en lo personal. ¿Valentina? No, quiero que él hable primero. ¿Por qué? Porque los hombres como Andrés no caen por error. Caen por el micrófono. Mi padre se reclinó hacia atrás. Luego sonrió lentamente. Ahí está ella. Los ojos de mi madre se movieron hacia mi mano desnuda. ¿El anillo? Nayeli se lo llevó. Robó de manera pésima. Mi madre dijo, ni siquiera le queda bien en la mano. Hoy lo usó en una cadena. La sonrisa de mi padre desapareció. Marcos, dije. Te escuché. Nada de violencia. No estaba pensando en violencia. Mi madre resopló suavemente. Él se corrigió a sí mismo. Estaba pensando que los seguros marítimos pueden ser muy complejos. Sigue siendo un no. Renata levantó su teléfono. Voy a llamar a Basilio. Nuestro joyero. Ese anillo era diminuto. De todos modos, te compraré rubíes. Madre, nunca llores por un hombre con custodia compartida de los botones de su camisa. Yo no lloré. Bien. Entonces el rubí puede ser de celebración en lugar de medicinal. Ella se dio la vuelta y habló por teléfono. Hazle a mi hija un rubí grande. Lo quiero visible desde el juzgado. Mi padre parecía orgulloso. Mis padres eran muchas cosas. Sutiles no era una de ellas. Pero nunca me pidieron que perdonara a Andrés. Nunca me pidieron que luchara por él. Nunca me pidieron que fuera más pequeña para que un hombre pudiera mantener su orgullo. Por eso confiaba en ellos. A la mañana siguiente, Nayeli comenzó a actuar como si tuviera poder.
Llegó envuelta en seda color crema, con lentes de sol extra grandes y mi anillo robado brillando en su garganta como mala evidencia bajo la iluminación. Entró en mi oficina sin llamar y puso su bolso en mi escritorio. Miré el bolso, luego a ella. Perdió su camino. En el trabajo, los sentimientos personales deben quedarse afuera. Maravilloso. Empieza por devolverme mi propiedad personal. Sus dedos rozaron el anillo. ¿Esto? Oh, pensé que lo habías abandonado. La basura se abandona. Los diamantes se reportan. Se rió. ¿Me estás amenazando? No, te estoy documentando. Miriam apareció en la puerta con una tableta. ¿Quieres que agregue el robo de joyas al archivo de la mañana? Ya está hecho. La sonrisa de Nayeli se tensó. Eres muy dramática para alguien que dice estar tranquila. Me recliné hacia atrás. Me llamaban de bajo mantenimiento porque del mantenimiento se encargaban abogados costosos. A ella no le hizo gracia eso. Bien. Durante la semana siguiente, intentó dar órdenes a los empleados. La mitad obedeció por confusión. La otra mitad obedeció porque Miriam les había dicho en voz baja que dejaran hablar a Nayeli todo lo posible, siempre y cuando copiaran sus instrucciones al departamento de cumplimiento. Nayeli cambió las diapositivas de presentación. La original decía, evaluación de la Asociación de Rutas pendiente de revisión de sanciones. Su versión decía, transformación global bajo un nuevo liderazgo estratégico. Miriam miró fijamente la diapositiva editada. El fraude tiene contorno. Aprobé la reunión. Nayeli intentó llamarme emocional frente al personal. Valentina ha tenido unos días difíciles, dijo en voz suave durante una sesión de planificación. Deberíamos ser sensibles. Sonreí. Gracias. A mi sensibilidad le gustaría saber por qué intentaste acceder al archivo de la ruta nocturna de Singapur a las 2:13 de la mañana. Se quedó helada. La sala se giró. Estaba revisando oportunidades. Revisaste una carpeta bloqueada marcada como riesgo aduanero y términos de corretaje restringidos. Soy la directora de alianzas estratégicas. El sistema te llama una consultora no autorizada con confianza teatral. Miriam se cubrió la boca con su carpeta. Andrés me miró con furia desde el final de la mesa. ¿Tienes que humillarla públicamente? El comportamiento público crea actas públicas. Él se inclinó hacia adelante. Nayeli está intentando ayudar. Los hombres que necesitan que los protejan de sus amigas de la infancia pertenecen a la carga perdida. Varias personas se atragantaron. El rostro de Andrés se oscureció. ¿Estás celosa? No, los celos requieren deseo. Yo estoy experimentando interés auditado. Nayeli siguió presionando. Caminaba por el edificio como si ya fuera dueña de los elevadores. Salía temprano de las reuniones para tomar llamadas y esquinas. Hacía preguntas al departamento de informática con el tono casual de una mujer que pescaba acceso. Reenviaba invitaciones de calendario a su correo electrónico personal. Les preguntó a los gerentes de menor rango sobre las ventanas de envío de Nueva York, Singapur y Dubái. Cada movimiento quedó registrado. Cada archivo que abría contenía marcas de rastreo. Cada falsa oportunidad en Flor de Puerto conducía a una habitación más grande con mejores cámaras. Mientras tanto, verifiqué sus credenciales. Nayeli afirmaba tener experiencia en la Universidad de Harvard. Técnicamente, sí, si estar parada cerca de una panadería me convertía en un cuernito. Había completado un curso ejecutivo en línea de 3 semanas, visto conferencias grabadas, descargado un certificado y lo había convertido en una personalidad de universidad de élite. Ambiciosa, incorrecta, muy de ella. Lo guardé. La exposición pública requería condimento. A las 2 semanas del periodo de prueba, traje a Horacio Mendoza, exfiscal de delitos financieros, investigador de cumplimiento marítimo, especialista en riesgo corporativo, elegante. Callado y el tipo de hombre que podía destruir el fraude con una hoja de cálculo mientras parecía levemente aburrido. Nos reunimos en la sala de cumplimiento con vista al puerto. Leyó los registros de acceso de Flor de Puerto, los intentos de acceder a archivos de Nayeli, los mensajes de Andrés y las negociaciones de rutas conectadas con la familia de él. Esto es una trampa, dijo él. No, es una invitación para las personas que no pueden leer la letra pequeña. Su boca se curvó. Estás muy tranquila para alguien que está montando una ejecución corporativa. Gracias. Me humecto con exposición legal. Miriam, sentada a nuestro lado, susurró, necesito eso en una taza. Horacio la miró. ¿La compañía aprueba las tazas durante las investigaciones? Miriam pareció ofendida. La compañía aprueba la moral. Horacio me agradó de inmediato porque no intentó tomar el control. No me dijo que tuviera cuidado con voz condescendiente. No me miró como si una mujer con propiedades fuera una novedad. Me preguntó dónde quería que terminara la cadena de pruebas. En la ceremonia del puerto, dije. Él asintió. Gran audiencia. Los barcos son excelentes testigos. Y el archivo de logística Meridiano Solar era una oportunidad controlada. Nueva York, Singapur, Dubái. Justo el valor suficiente para impacientar a la codicia. Revisó los documentos simulados. Falsos pero legales. Rastreo claro. Sin exposición real de los clientes. Exactamente.
Si intentan insertar a Vargas Asesoría Global, capturamos la intención de la comisión. Sí. Si Andrés lo apoya, vincula a su familia con el intento. Sí. Horacio cerró la carpeta. Hermoso. Miriam nos miró a ambos. ¿Eso fue coqueteo o cumplimiento? Bebí un sorbo de mi café. En esta oficina, a veces son ambos. Logística Meridiano Solar apareció en el entorno de acceso de Nayeli a la mañana siguiente. Una enorme asociación de rutas internacionales. Nueva York, Singapur, Dubái, carriles de expansión, opciones de corretaje, ventanas de asesoría, notas regulatorias y suficiente brillo estratégico para atraer a todas las personas arrogantes en un radio de 10 pisos. Nayeli se convirtió en delincuente antes del almuerzo. Descargó datos confidenciales de rutas de la carpeta controlada. Reenvió una parte a su correo electrónico personal. Contactó a Vargas Asesoría Global, una compañía fachada vinculada a su tío. Insertó a Vargas Asesoría Global como intermediario requerido en un borrador de contrato. Ajustó los términos de corretaje para crear un flujo de comisiones. Luego le pidió a Andrés que la apoyara. Andrés, siendo un hombre que había mirado una mesa para cenar y había elegido a una mujer que robaba joyas, la apoyó de manera hermosa. El audio de la sala de juntas del 9º piso capturó todo. Una vez que esto aterrice, dijo Andrés, Valentina se verá inestable. Su padre tendrá que volver a confiar en mí. Nayeli se rió. Ella no lucha por nada. Se fue de la cena como una niña mimada. También se irá de la compañía. Nada une a dos idiotas más rápido que la creencia de que cada uno controla al otro. Andrés pensaba que estaba usando a Nayeli para mantener la influencia después de que yo terminara el compromiso. Nayeli pensaba que estaba usando a Andrés para entrar a Naviera Garza y convertir los datos de las rutas en comisiones. Ambos estaban equivocados. Se estaban usando mutuamente para ayudarme a construir un caso más limpio. Casi romántico. Luego vino la campaña de difamación. Los blogs de negocios comenzaron a publicar rumores. Valentina Garza cancela compromiso tras incidente de celos. ¿Está la heredera de los Garza demasiado sobreprotegida para liderar la expansión global? Nayeli trae estrategia internacional a viejo imperio naviero. Naviera Garza necesita modernización más allá del privilegio familiar. Un artículo me describió como la hija mimada de un hombre peligroso. Mi madre lo leyó en el desayuno. Debería comprar ese medio de comunicación. Todavía no. Quiero que él lo use para su disculpa. Mi padre bajó el periódico. Puedo cancelar cada línea de negocio conectada con Andrés antes del almuerzo. Papá, por favor. Estoy construyendo una escalera. Déjalo subir. Él suspiró. Haces que la venganza suene como arquitectura. Lo es. La mala venganza explota. La buena venganza tiene permisos de construcción. Renata sonrió. A tu abuelo le habría gustado eso. Mi abuelo resolvía las disputas con una soga. Sí, pero admiraba la estructura. La campaña de difamación se volvió más fea. Nayeli dio una entrevista con tono suave fuera del edificio. Solo quiero ayudar a que Naviera Garza avance hacia un futuro global. Admiro profundamente a Valentina, pero a veces las hijas privilegiadas tienen dificultades cuando mujeres fuertes entran en la habitación. Llevaba puesto mi anillo. A la cámara le encantó. A las redes sociales les encantó aún más. Algunas personas la llamaron audaz. Algunos me llamaron fría. Algunos decían que Andrés había escapado de una heredera mimada. Imprimí las publicaciones y se las entregué a la carpeta de Miriam. Abrió un cajón etiquetado como hombres que subestimaron a Valentina. Hay espacio bajo arrogancia romántica o intrusión corporativa. Fuego cruzado. Me encanta un sistema robusto. La reunión interna de prelanzamiento se convirtió en su ensayo para el desastre. Nayeli se paró al frente de la sala de juntas ejecutiva con diapositivas pulidas y el brillo robado de alguien que sostiene una victoria falsa. Andrés se sentó junto a ella, engreído en un traje que merecía mejores valores. Asistieron observadores de la junta directiva. Asistieron consultores externos. Horacio estaba de pie en la parte trasera con una tableta, en silencio. Miriam controlaba el sistema de grabación de la sala y sonreía como una mujer que ya había escrito el acta y la había leído. Nayeli presentó a Logística Meridiano Solar como si hubiera descubierto el océano. Explicó Nueva York. Explicó Singapur. Explicó Dubái. Explicó las rutas globales a una compañía que poseía 76 embarcaciones y había estado navegando por puertos desde antes de que ella aprendiera a deletrear la palabra asociación. Parte del personal aplaudió por cortesía porque la confusión de la gente rica era contagiosa. Andrés se puso de pie después de ella. Nayeli entiende la estrategia global de una manera que Valentina todavía no comprende. La sala se volvió hacia mí. Sonreí con calma. Maravilloso. Me encanta cuando la gente firma con su nombre su propia autopsia. Silencio. Nadie entendía todavía. Eso estaba bien. Los presagios se desperdiciaban en los culpables, pero eran adorados por los abogados. Nayeli inclinó la cabeza. Podría simplemente felicitar el éxito, Valentina. Prefiero verificarlo. Sigues siendo fría. Sigues empleada incorrectamente. Andrés estalló. ¿Suficiente? Lo miré. Estás en mi edificio.
Abrió la boca y luego la cerró. Un progreso diminuto. La ceremonia del puerto tuvo lugar 3 días después. Naviera Garza estaba lanzando su embarcación insignia más reciente, el Amanecer de Renata, nombrado en honor a mi madre porque mi padre creía que el romance debía ser visible desde las autoridades portuarias. La ceremonia se llevó a cabo en el Muelle 7 bajo un cielo tan azul que parecía caro. El Amanecer de Renata se alzaba detrás del escenario, vasto y blanco, con sus costados de acero brillando bajo el sol de la mañana. Las banderas chasqueaban con el viento. Los periodistas llenaban la sección de prensa. Los miembros de la junta directiva estaban sentados bajo un pabellón a la sombra. Los inversores, las autoridades portuarias, los socios navieros, la familia de Andrés, Nayeli vestida de color crema, Andrés engreído a su lado, mis padres en primera fila, Horacio cerca del departamento de cumplimiento. Miriam en los controles de pantalla y la mitad de la industria esperaban el anuncio de la expansión internacional. Llevaba un elegante traje oscuro, sin anillo, con la mano desnuda, una sonrisa tranquila y un rubí visible desde el juzgado aún pendiente. Nayeli tomó el micrófono primero. No tenía ningún derecho legal para hacerlo, pero se lo habíamos permitido. A veces los ladrones necesitaban un escenario para que nadie pudiera afirmar que solo estaban caminando frente a las joyas. Naviera Garza necesita una nueva era, dijo. Más global, más moderna, más abierta. Sonreí. Excelente. Abrámosla. Miriam cambió las pantallas. Las diapositivas de logística Meridiano Solar desaparecieron. Apareció el vídeo de la cena. Nayeli tocando el saco de Andrés. Nayeli riéndose de su cuerpo. Nayeli anunciando que ella había sido su primera mujer. Andrés bajando los ojos, yo quitándome el anillo. Nayeli tomándolo de la mesa y guardándolo en su bolso. La multitud murmuró. Nayeli se puso blanca. Le quité el micrófono de la mano. Comencemos con la propiedad personal, ya que Nayeli disfruta de vestir evidencia. La pantalla mostró imágenes de la cámara del robo del anillo, luego imágenes de ella usándolo en una cadena dentro de las oficinas centrales de la empresa. Nayeli, robaste mi anillo y entraste a mi compañía ilegalmente. Eso no es ambición. Ese es un currículum con condimento criminal. La mano de Nayeli voló hacia el anillo. El equipo de seguridad se acercó. La pantalla volvió a cambiar. Registro de acceso de consultora. Perfil externo temporal. Mensaje a recursos humanos de parte de Andrés, aprobado por la familia. Sin aprobación de la junta directiva. Sin aprobación de los propietarios. Sin autorización ejecutiva. Sin revisión de cumplimiento. Perfil de Nayeli. Consultora externa. No directora. Nunca directora. Te llamaste a ti misma directora. El sistema te llamó una consultora no autorizada con confianza teatral. Una carcajada se desató en la sección de prensa, luego otra. La boca de Nayeli temblaba. Andrés dio un paso adelante. Valentina, detente. Me giré hacia él. Andrés, por favor no hables por encima de la evidencia. Tiene mejor educación. La siguiente pantalla mostró los documentos del fideicomiso. 51% de las acciones con derecho a voto. Mi firma, la de mi padre, fecha de efectividad. Los jadeos de asombro fueron más fuertes esta vez. Mi compañía, dije, no tu atajo, no tu regalo de bodas, no tu patio de juegos para mujeres con credenciales prestadas. Nayeli estalló. Yo me gané mi lugar. La pantalla cambió. Afirmación de haber ido a la Escuela de Negocios de Harvard, biografía pública, currículum, y luego el certificado real, curso ejecutivo en línea de 3 semanas. Miriam había agregado las fechas en una fuente muy grande. Miré de reojo a Nayeli. Ella convirtió 3 semanas de diapositivas en línea en una personalidad de universidad de élite. Ambiciosa, incorrecta, muy de ella. A la prensa le encantó eso. Podía escuchar los teclados desde la primera fila. Luego vino el fraude corporativo. Nayeli reenviando datos de rutas controladas a su correo electrónico personal. Los lazos de propiedad de Vargas Asesoría Global con el nombre de su tío. Borradores de contratos insertando a Vargas Asesoría Global como intermediario requerido. Flujo de comisiones ilegales. Ediciones de contratos. Registros de acceso. Marcas de tiempo. Mensajes entre Andrés y Nayeli. Audio de Andrés diciendo, una vez que esto aterrice, Valentina se verá inestable. Su padre tendrá que volver a confiar en mí. Luego Nayeli riendo. Ella no lucha por nada. La pantalla se congeló en la portada del archivo de logística Meridiano Solar. Prueba de cumplimiento. Horacio dio un paso adelante justo lo suficiente para que las cámaras lo vieran. No me quitó el micrófono. No me quitó mi venganza. Me entregó el archivo final. Buen hombre. Lo levanté. Logística Meridiano Solar fue una prueba de cumplimiento controlada. No se expuso ningún dato real de clientes. Ninguna ruta real fue comprometida. Cada archivo contenía marcas de rastreo. Cada acción no autorizada fue grabada. Miré a Nayeli. Te di una silla, un usuario de acceso y suficiente soga. Tú misma hiciste el nudo del moño. La voz de Nayeli se quebró. Me tendiste una trampa. No. Te di acceso a una habitación cerrada con cámaras y te observé saludar a la evidencia.
Andrés se veía enfermo. Fue un error. Los errores no vienen con cadenas de correos electrónicos. La sección de su familia se había quedado en silencio. Su padre parecía como si estuviera viendo hundirse un barco con su hijo todavía alardeando desde la cubierta. Mi padre se puso de pie. No tenía necesidad de hacerlo, pero Marcos Garza disfrutaba de los momentos educativos. Tomó el segundo micrófono. Yo te toleraba porque mi hija era tranquila. Hoy aprendí que la tranquilidad no era aprobación. Era el tiempo de carga. La multitud estalló. Mi madre se levantó a continuación, ajustándose un brazalete de diamantes. Cualquiera que haya llamado a mi hija de bajo mantenimiento ahora ha aprendido que el mantenimiento estaba a cargo de abogados costosos. Los aplausos comenzaron en la sección del personal y luego se extendieron. Los trabajadores del puerto aplaudieron. Los periodistas grabaron. Los inversores murmuraron. Nayeli intentó abandonar el escenario. La seguridad se lo impidió con delicadeza. Miré el anillo. Devuélvelo. Sus dedos temblaban mientras se quitaba la cadena. Intentó entregármelo. No lo tomé. Un oficial de seguridad lo aceptó en una bolsa de recolección de evidencia. El rostro de Nayeli se retorció. Me estás humillando por un hombre. No. Corrección. No peleo por la basura. La dejo afuera hasta el día de recolección. Andrés se encogió. Bien. Los hombres que se quedaban quietos mientras otra mujer tocaba sus botones merecían escuchar el horario del camión de la basura. Las consecuencias legales comenzaron antes de que terminara la ceremonia. Nayeli fue despedida inmediatamente de su perfil de consultora, escoltada fuera del puerto y demandada por violación de confidencialidad, fraude corporativo, intento de robo de datos, robo de propiedad personal y uso ilegal de los sistemas de la empresa. Vargas Asesoría Global fue sometida a investigación. Las cuentas vinculadas al flujo de comisiones esperado fueron congeladas. Su departamento de lujo, el cual había sido pagado por adelantado utilizando fondos anticipados del esquema, desapareció de sus pies más rápido que su afirmación sobre Harvard. El anillo robado me fue devuelto a través del manejo de evidencias. No lo usé. Mi madre sugirió fundirlo para hacer un pisapapeles. Lo consideré. Las credenciales falsas de Nayeli se volvieron virales al atardecer. Harvard de 3 semanas se convirtió en un meme. Su vídeo llorando apareció a la mañana siguiente. Llevaba puesto color beige porque aparentemente a la inocencia se le había acabado el blanco. Estoy siendo castigada por ser una mujer fuerte, dijo ante la cámara. Por primera y única vez, comenté, no, fuiste castigada por ser una criminal débil. Miriam imprimió el comentario y lo enmarcó en la cocina del departamento de operaciones. Andrés perdió todo de manera más lenta, lo que lo hizo más satisfactorio. El compromiso terminó públicamente. Fue bloqueado de todos los edificios y sistemas de los Garza. Su familia perdió la asociación de las rutas. Los inversores se retiraron de su plan de expansión. Su puesto en la junta directiva fue suspendido y luego eliminado. Su familia lo despojó de sus deberes en la empresa porque se había convertido en un riesgo legal que vestía arrepentimiento. El automóvil y el departamento de lujo en el último piso vinculados a los privilegios corporativos desaparecieron. Aparentemente, la arrogancia no venía con muebles. Su familia firmó un acuerdo de términos con Naviera Garza, pagó daños y perjuicios, renunció a sus reclamos sobre las conversaciones de rutas y emitió una disculpa formal que decía desafortunado error de juicio 17 veces. La devolví una vez por no incluir mi nombre. La corrigieron. El gerente de recursos humanos que había abierto el perfil temporal de Nayeli confesó todo. Había sido presionado por la afirmación de Andrés de que había aprobación familiar y entró en pánico. No había tomado dinero, copiado datos ni actuado con malicia. Lo discipliné, lo transferí bajo un esquema de reportes más estricto y lo mantuve en su puesto. Las personas que decían la verdad cuando el barco se inclinaba valían más que las personas que sonreían en aguas tranquilas. Miriam fue promovida a jefa de personal. Su nueva oficina contenía 3 cosas, un archivero con llave, una máquina de café y una carpeta etiquetada hombres que subestimaron a Valentina. Horacio revisó el cierre legal conmigo 2 semanas después. Podrías haberlos expuesto antes. Sé que esperaste para la ceremonia del puerto. Los barcos son excelentes testigos. Y las cámaras, y los inversores, y tus padres. Mis padres no son evidencia. Son el clima. Él sonrió. ¿Estás complacida? Estoy aliviada. Complacida es lo que estaré cuando llegue el rubí. ¿Rubí? Mi madre cree que las joyas deben ser visibles desde el juzgado. Una mujer sabia. Tiene gustos peligrosos. Lo noté en la hija. Levanté la vista. Horacio estaba leyendo el archivo. Completamente tranquilo. Sin presunción. Sin actuaciones. Solo una línea silenciosa lanzada entre secciones legales. Un comportamiento terrible. Firmé la página final. Cuidado, Mendoza. Los cumplidos cerca de los documentos de cumplimiento pueden volverse legalmente vinculantes. Yo leo la letra pequeña. Eso te pone por delante de la mayoría de los hombres que he descartado recientemente. Un honor. Me gustaba. No lo suficiente como para perder el enfoque. Lo suficiente como para dejar que ese gusto se sentara en la habitación sin arrojarlo por la borda.
3 semanas después de la ceremonia del puerto, Andrés vino a mi oficina. No tenía un reloj caro, ni su antigua confianza, ni un sentido de superioridad que funcionara. Se detuvo en la entrada porque la seguridad ya no le permitía pasar más allá de la recepción sin mi permiso. Le di 10 minutos. El cierre de un ciclo debe ser eficiente. Entró lentamente, con los ojos moviéndose alrededor de mi oficina como si buscara a la mujer que alguna vez usó su anillo. Ella se había ido. Excelente desarrollo. ¿Valentina? Andrés. Se veía más delgado. No trágico, solo mal soportado por la realidad. Nayeli me manipuló. Crucé las manos. Andrés, no eres un niño en un laberinto. Eres un hombre adulto siguiendo a la mujer que usaba mi anillo robado. Su rostro se tensó. Cometí errores. Los errores no anuncian directoras. Pensé que ella podía ayudar. Pensaste que ella podía ayudarte a mantener el acceso. Tragó saliva. ¿Te amaba? No. Sus ojos se enrojecieron. Continué con calma. Me amaste mientras estuve callada. Cuando hablé, me llamaste dramática. Cuando me fui, me llamaste inmadura. Cuando gané, me llamaste cruel. Eso no es justo. No soy una ruta de caridad. No necesito ser justa con los hombres que intentaron atracar en el puerto sin permiso. Él bajó la cabeza. Quiero otra oportunidad. No. Valentina, por favor. Estábamos comprometidos. También estábamos cenando cuando tu amiga de la infancia tenía la mano dentro de tu saco y mi anillo en su bolso. El compromiso murió ahí. El papeleo solo esperó a que fuera horario de oficina. Dio un paso adelante. Podemos al menos hablar como personas. Estoy hablando como persona. La compañía te habría hecho sacar desde el vestíbulo. Él se estremeció. Bien. Le entregué una carpeta. La esperanza brilló en su rostro. Los hombres como Andrés podían estar parados en las ruinas y aún así confundir el papel con un rescate. La abrió. Devolución final de sus artículos personales. Aviso legal que terminaba los arreglos del compromiso. Términos de no contacto. Prohibición de acceso al edificio. Confirmación de que todas las presentaciones sociales y de negocios conjuntas quedaban revocadas. Su rostro decayó. ¿Eso es todo? No. También hay una factura por daños procesada a través del departamento legal, pero no quería arruinar el tono emocional. ¿Realmente me odias? No, te eliminé de mis sistemas. El odio requiere mantenimiento. Su mano se cerró alrededor de la carpeta. Me equivoqué. Sí. ¿Eso no significa nada? Significa que puedes identificar el naufragio después de que se hunde. Su voz se quebró. ¿Valentina? Me puse de pie. Sin abrazo, sin beso, sin quizás algún día, sin romance de perdón. Bienvenido a mi compañía, Andrés. La salida también es mía. Se fue sin nada. Ni siquiera la satisfacción de verme enojada. La ira era para la mesa a la hora de cenar. La oficina recibía resultados. Un año después, Naviera Garza había crecido más limpia, más amplia y más fuerte. El amanecer de Renata completó su primer ciclo internacional a través de socios legítimos, acuerdos de rutas limpias, cumplimiento verificado y sin amigas de la infancia escondiéndose dentro de los márgenes de los contratos. Me convertí en presidenta ejecutiva y luego en directora general después de que mi padre declarara que las reuniones de la junta directiva eran más entretenidas desde la última fila. Marcos asistía de todos modos, sentándose detrás de mí con los brazos cruzados y la sonrisa de un hombre que veía a su hija volverse más peligrosa que él, con mejores zapatos. Mi madre se sentaba a su lado usando rubíes y la expresión de una mujer que nunca había perdido una habitación en su vida. Me dio el anillo después de la reunión anual de accionistas. Una piedra roja profunda, brillante como una luz de advertencia, engastada en una banda lo suficientemente limpia como para cortar la arrogancia. Por cada anillo pequeño que nunca mereció tu mano, dijo ella. Me lo puse. Encajaba perfectamente. Lo recuerdo. Ahora tenemos una política corporativa para eso. Ella sonrió. Bien. Haz que el rubí sea visible desde el juzgado. Nayeli llegó a un acuerdo en parte del caso civil, enfrentó una investigación por el resto, perdió el acceso a la alta sociedad, se mudó de su departamento de lujo a un lugar alquilado lejos de balcones aptos para las cámaras. Y se hizo conocida en Internet por las credenciales falsas y el anillo robado. Su nombre aún aparecía en los blogs de negocios, pero generalmente bajo ejemplos de advertencia. Para el invierno, incluso el lugar alquilado se había ido. Terminó durmiendo en el sofá del mismo tío cuya compañía fachada había ayudado a sepultarla, publicando fotos antiguas en el balcón como si la nostalgia pudiera pagar la renta. Andrés perdió su departamento en el último piso, su automóvil, a sus inversores, su reputación y su autoridad familiar. Dio entrevistas afirmando que había sido engañado, pero nadie le creyó porque cada videoclip de él diciendo que Valentina se vería inestable tuvo mejor circulación que su disculpa. Su familia se reconstruyó sin él. Andrés se mudó a una habitación libre arriba de una de las bodegas de su primo, donde la vista era principalmente camiones de reparto y consecuencias. A cierta distancia de la mía, sabiamente, Miriam dirigía mi oficina como una autoridad portuaria con delineador de ojos. Su carpeta de hombres que subestimaron a Valentina se convirtió en un archivero completo.
Afirmó que necesitaba espacio de expansión. Aprobé el presupuesto. Horacio estaba parado a mi lado en el balcón del puerto el día en que nuestra siguiente embarcación salió del muelle. No demasiado cerca. Lo suficientemente cerca. Los hombres respetuosos eran peligrosos porque hacían que la ausencia pareciera poco atractiva. Miró el barco deslizándose hacia aguas abiertas. ¿Te arrepientes de haberlos dejado sin nada? Observé cómo la estela blanca se ensanchaba detrás de la embarcación. Les dejé algo. ¿Qué? La experiencia de aprender que yo nunca fui de bajo mantenimiento. Yo era de alta propiedad. Se rió suavemente. Debajo de nosotros, el puerto se movía con el ritmo del acero, el agua, las grúas, los motores y el dinero que respondía a mi nombre. Detrás de mí estaba la compañía que yo había protegido. Detrás de eso, mis padres, orgullosos y peligrosos, y finalmente callados, porque por una vez no necesitaron derribar una puerta por mí. Yo la había abierto por mí misma. Andrés y Nayeli estaban bloqueados fuera de cada entrada que alguna vez pensaron que lo recibiría. Yo no luché por un hombre. No rogué por lealtad. No competí con una mujer que creía que tocar al prometido de otra persona era una estrategia. Eliminé un compromiso defectuoso, expuse una contratación ilegal, protegí a mi compañía y demostré que el silencio nunca fue debilidad. Andrés perdió el acceso, Nayeli perdió el brillo robado y yo gané la compañía, el futuro, el rubí y la paz que siempre había merecido. ¿Acaso Valentina fue demasiado lejos al destruir a Andrés y Nayeli por una cena y una contratación ilegal? ¿O merecían perder todo después de intentar quitarle a su prometido, a su compañía y a su anillo?